programación para que veáis cómo se ve una programación de una oposición. Pues bueno, si no fuera mi primer año preparando, a lo mejor podría enseñar también material de otros opositores o material que os sirviera. En este caso, bueno, pues no me parece ético enseñar de otras personas si no los he preparado yo, no tengo su permiso, pero sí os puedo enseñar cómo se ve físicamente, formalmente, una oposición, ¿de acuerdo? Vais a ver que aunque es muy aséptico, os voy a pedir todo que esté absolutamente revisado. De hecho, una de las cosas que haremos con la programación cuando tengamos terminada será imprimir una versión en feo, por así decirlo, porque luego la volveremos a repasar impresa, que se ven muchas faltas y muchas cosas que a veces no se aprecian de forma online cuando ya las has revisado muchísimas veces, ¿de acuerdo? Todas las cosas, tanto la letra como el tamaño, todo está absolutamente en línea con lo que dice la resolución, ¿de acuerdo? Mira, pues, por ejemplo, lo que os decía antes de decir siempre algo, unas referencias legislativas, pero además referencias personales. Yo, por ejemplo, en mi programación utilicé la idea de que en el año 2020, mi oposición es de 2021, la compañía de Spotify poseía un total de 354 millones de suscriptores activos mensualmente y que de ellos 1.550 millones eran de pago. Es decir, que la sociedad demanda música, que la música es importante y que está presente, porque fijaos en qué números nos movemos. Bueno, pues yo utilicé esta idea para hilar o para introducir la importancia de mi programación y que si nuestro alumnado es un fiel demandante de música con casi infinitas posibilidades, pues nuestro trabajo en el aula de música pues comenzaría por inculcarles conocimientos básicos de teoría, lenguaje musical, expresarse con propiedad, trabajar la audición, la escucha, habilidades compositivas, de creación, de imaginación, los recursos tecnológicos, es decir, todo. Es la idea de la que yo empecé, el hilo del que yo empecé a girar. Pues vosotros también buscaréis vuestro propio Spotify, es decir, buscaréis vuestra propia idea generadora. Luego ya veremos los niveles de concreción curricular, el contexto, que lo dividiremos en el contexto legislativo, el contexto físico del centro, simplemente os lo enseño, bueno, pues para que veáis un poco cómo se os va a quedar a vosotros. ¿Por qué utilicé esto? ¿Por qué subrayé o por qué puse en negrita de vez en cuando determinadas cosas? Porque el tribunal se va a leer la programación en el mejor de los casos de aquella forma. Entonces, es mejor que vosotros visualmente le centréis la atención en lo que queráis que se fije. ¿De acuerdo? Porque van a ir seguro. Pues, ¿qué es importante en mi programación? Que el centro, por ejemplo, en el contexto, utilice el sistema de aulas materias. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar una serie de consecuencias que se explotan a lo largo de la programación en diversas actividades. ¿Qué es importante? Pues que mi programación es para un curso de segundo de la ESO y que tiene 24 alumnos. Yo os aconsejo que siempre lo hagáis para un grupo par, porque os facilita mucho los agrupamientos clase. Entonces, total, hay la misma posibilidad de que sea par a que sea impar, pues hacedlo par y os evitáis determinados problemas si los pongo a los alumnos por parejas. ¿Y qué hago con el que falta? Son pequeñas tonterías, pero me ayudan a tener claras determinadas cosas. Competencias clave que había en su momento, pues la relación, ya la veremos. Yo le di un toque de color suficiente como para que sea visualmente atractivo, pero no tanto como para que sea hortera. Ya hablaremos de esa presentación, ¿no? Y por supuesto un color temático. En mi caso el color temático era el azul, lo utilicé en la programación, lo utilicé en las obras que llevé impresas, para la portada. Además me creé un logo, todos los materiales los utilicé con mi propio logo, ya hablaremos de todo eso. Los contenidos, en mi caso estaban por bloques de contenidos, que esto ya no existe. Yo le asigné un color específico a los bloques de contenidos y lo mantuve exactamente igual en todas las unidades, la programación y los materiales. Es todo exactamente con el mismo código. Lo que hacía que primero se viera que todo estaba muy bien pensado y luego pues que había una coherencia y cohesión en todo lo que yo utilizaba. Por poner un ejemplo, la distribución temporal, que ya hablaremos de todo esto. No os preocupéis, hay muchas cosas que ya no existen, pero existen otras similares o con características más o menos que se pueden relacionar. Ya hablaremos mucho y le dedicaremos también el día al que pongáis los nombres de las unidades y de las situaciones de aprendizaje. ¿De acuerdo? Yo en mi caso, mi programación era para el segundo de la ESO, que se da mucha historia de la música, es un curso que tiene mucha historia. Entonces, bueno, pues yo llevaba un proyecto, era educación por proyectos, y mi proyecto consistía en que en cada una de las unidades se daba una época de la historia y realizábamos una actividad que al juntarlas generaban un documental en el que, pues, por ejemplo, hacíamos canto gregoriano vestidos de monjes, Ganes el pan, señor juglar, pues veníamos de juglares para hacer música profana del Renacimiento, en fin, íbamos viendo diferentes partes y íbamos creando, pues una estaba enfocada a la danza, otra a la instrumentación, otra a la composición, otra la creación electrónica, otra la creación, es decir, cada una va con ello. Pero también es importante que los títulos
sean pues llamativos. Yo llamé Hola la Good Romance bueno, con referencia a la canción de Lady Gaga, porque en esta canción y en esta época hicimos un romance, ¿de acuerdo? Y le pusimos música, los chicos lo compusieron y entonces, pues, bueno, ese tipo. Handel de Champions, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si sabéis que el himno de la Champions está basado en Judas the Priest, que es una obra de Handel, pues yo utilizaba eso pues, para introducir la música del barroco. Ponía la obra original y decía, ¿qué es esto? La mayoría de los chicos lo identifican con el himno de la Champions League. Ah, pues no, no es el himno. Ah, ¿te gusta? Pues te gusta el barroco. Bueno, y ya empezaba un poco a tirar de ello, en fin. Íbamos creando distintas actividades, ya lo veremos todo eso. Contenidos transversales que por supuesto incluiremos, interdisciplinaridad, ni os cuento, pues aquí la metodología que como veis yo le dediqué bastante, ¿vale? No solo a metodologías aplicadas a la legislación, sino también metodologías de un poco de toda la vida, como Ausubel, y además algunas que fueran mucho más modernas, como en mi caso María Caso, me gusta bastante. De todas maneras, yo os voy a dar ya os digo, muchos recursos metodológicos. Incluso también me traeré muchos libros que tengo de metodología por si en alguno en concreto no termináis convencidos y queréis ampliar, ¿vale? Material no va a faltar. Luego, metodología musical, ¿de acuerdo? Y dentro de la metodología musical, las estrategias metodológicas, que ya hablaremos de ellas. Y en mi caso, como mi programación era con aprendizaje basado en proyectos, pues en qué consistía mi proyecto y gente, bueno, pues figuras de relevancia que avalaran este tipo de aprendizaje y que lo justificaran. Aquí es a lo que voy a la visualidad. Mi proyecto se llamaba Suénase una vez, mi logo era esta clave de sol en forma de S, que aparecía, pues ya os digo, yo creé muchos juegos, juegos virtuales, cuaderno virtual, juegos de cartas, y entonces siempre estaba este logo, para que se viera que lo había impreso yo, lo había recortado yo, lo había plastificado yo, había creado su caja de cartón, todo era material totalmente personal, y yo que era una de mis fortalezas, y tenía que explotar la gran cantidad de material que yo diseñé, imprimí y realicé. Entonces, los estadios del proyecto se tienen que ver de forma clara. Obviamente, si yo presento esto en una programación en la que en general hay texto, yo ya sé que el tribunal se va a fijar en esto, que es lo que yo quiero, porque es llamativo. Entonces, yo llamo la atención a donde yo quiero llamar la atención. Una de las cosas más relevantes en su momento de mi programación era este proyecto. Entonces, yo quería que se fijaran específicamente que todas las unidades didácticas tenían una línea conjunta que las vertebraba y que cada una de ellas aportaba a una destreza de la música desde un punto de vista histórico de una época distinta. Entonces, yo pensaba que eso era una fortaleza y entonces yo hice que la atención fuera esto. Aquí tengo la relación entre las unidades con las tareas del proyecto, pues es lo que he dicho. En una hacíamos una tragedia, tipo teatro, en otra cantábamos, en otra hacíamos como una pelea de gallos, pero en versión juglar, otra era percusión corporal, otra era composición de romances, danza, interpretación. Aquí hicimos una retransmisión parlamentaria por países, porque era el siglo XVIII, entonces teníamos nacionalismo, ¿no? Conexiones internacionales. Aquí hicimos un striptease, que si no sabéis lo que es, lo sabréis, porque lo voy a explicar y es un recurso muy chulo. Y luego la última, que era el montaje de todas estas escenas y la confección del documental, que luego pues hacíamos una presentación delante de todo el centro y colgábamos en redes sociales, que lo habíamos hecho nosotros. Complementarias y extraescolares, por supuesto. Ahí ya hablaremos un poco de guiarnos también por el calendario, de ver qué días podemos utilizar. Por ejemplo, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues a lo mejor eso lo puedo utilizar de base para una actividad pues de polifonía. Yo en este caso comparaba la polifonía con la discapacidad, es decir, cuando tengo varias voces las necesito todas para que la obra final tenga resultado y el hecho de que las voces sean diferentes, porque una sea un acompañamiento y otra melodía, no significa que su importancia varíe, porque si las quito, la obra final cambia, por ejemplo. De acuerdo, aquí tenéis pues muchos ejemplos. Organización del espacio y los agrupamientos, que en primaria si me apuras es mucho más importante que en secundaria, materiales, recursos, implicación de las familias, a esto también le vamos a dar mucha caña, además la LOE lo incluye muy fehacientemente. Yo en mi programación no era tan importante, pero en la vuestra sí que lo va a ser. Cómo se coordina la programación, por supuesto nos tocó escenarios derivados por la pandemia, yo me examiné el año de la pandemia, bueno, el año de después, el desarrollo de la unidad didáctica. Esta parte sí me interesa. ¿Os acordáis lo que os he dicho del código de colores? Pues aquí aparece también. Las unidades didácticas, las nuestras van a tener un formato relativamente similar. Es decir, una presentación en 2 folios en la que tenga toda
toda la información que necesito, de forma que cuando yo vaya a exponer, aparte de los materiales que lleva la exposición, el tribunal se pueda ir y enseguida, de forma clara y obvia, perciba que hay una relación entre todas las unidades que se hacen a doble hoja. La hoja 1 y 2, la unidad 1, giro y con la misma estructura tengo, en vez de la unidad didáctica 1, la unidad didáctica 2, pues las estructuras son siempre similares, de forma que se genera de carácter intuitivo una comprensión de las que vienen. Y en un vistazo mucho más corto, mucho más superficial, pueden tener una conciencia más profunda de toda la cantidad de material que le estáis preparando, que obviamente va a ser mucha, muy bien hilada y absolutamente inabarcable en una presentación. Por eso hay que venderla muy bien, porque vais a tener gran cantidad de cosas muy chulas que no va a dar tiempo físico a explotarlas como se merece. ¿Vale? Bueno, pues todas las unidades, como veis, todas tienen la misma estructura, todas tienen la misma secuencia, pero todas tratan contenidos, destrezas y habilidades distintas. ¿Vale? Las paso, simplemente quería que lo tuvierais para que veáis un ejemplo real de cómo queda, sin más. Vale, nos vamos a la atención a la diversidad, que como veis yo ya le dediqué bastante, un folio entero, vosotros lo tendréis incluso más, porque la LOE hace mucho hincapié. Hay un apartado específico para eso, ya os enseñaré. La evaluación, por supuesto, los criterios, cómo se relacionan con todos, cada uno de ellos, una tabla tremenda en la que relacionaban los criterios con los contenidos, con los estándares, con la competencia clave, con la ponderación, en fin, en nuestro caso ahora esto cambiaría y en vez de eh, criterios, bueno, tendríamos los criterios actuales, no tendríamos los estándares, pero tendríamos competencias específicas. Ya veremos cómo se cuadra todo eso, los instrumentos, por supuesto, ya veremos metodología, bueno, pues os va a quedar bueno, una tabla bastante contundente. Y luego una explicación. Hablaremos del perfil de competencia, que también el cuaderno nos va a ayudar a desarrollarlo. Las técnicas y los instrumentos, veremos cuál es la diferencia entre técnica e instrumento. También pondremos ejemplos de instrumentos, en este caso yo incluyo un ejemplo de una rúbrica, yo evalúo mucho con rúbrica, también en mi práctica docente me encantan las rúbricas porque es la forma más subjetiva, la forma más objetiva de analizar pues, una interpretación y de llevar un diario y una constancia de si el alumno está mejorando la interpretación o no, tal cual. Y luego, muy importante, y en esto también vamos a hacer mucho hincapié, la evaluación de la materia, ¿vale? Y de las competencias clave, cómo se va a evaluar, cómo se va a recuperar. Ya os digo que este año Inspección ha puesto mucho hincapié en esto, por lo cual nosotros lo vamos a poner también. Cómo se promociona, cómo se informa al alumnado de todo este proceso, al profesorado y a las familias, y cómo se evalúa la programación y el proceso de enseñanza. Tenemos que incluir mucha coevaluación y autoevaluación del alumnado con el alumnado, pero también evaluación respecto del alumnado a nuestra labor docente y autoevaluación de nuestra labor docente a nuestra labor docente. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener. Yo en este caso incluí una hoja de evaluación que les paso a los alumnos, de hecho la utilizo, y la bibliografía y la normativa. Como he dicho, una brillante y seleccionada relación de bueno, obviamente la legislación, pero bibliografía muy actualizada con bibliografía pues típica y que se suele usar, ¿de acuerdo? Con el siempre. Meto libros de 1976 porque son de referencia a la psicología educativa y meto libros, en mi caso, de 2021, que era lo más actualizado que había en mi momento de exposición. Bueno, esto sería un ejemplo. Vale, vamos a ello. Tengo todos los libros, ¿vale? Que os puedo dejar, que os recomiendo que os compréis en el caso de que no hayáis cursado enseñanzas regladas, ¿vale? De elemental, al menos de elemental, que si es vuestro caso, por favor, decídmelo ahora cuando lo habréis lo vemos, para practicar ritmo, ¿vale? Os puedo facilitar material y hay libros que os puedo recomendar. En cuanto a la lectura vista, metiéndonos ya de lleno, esta es el ejercicio que entró en las oposiciones de 2007, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Lo voy a ampliar, ¿de acuerdo? Lo primero que vemos es, tal y como ponía en los criterios, que te hacen una referencia a la velocidad. En este caso es un moderato. Bueno, pues ya hablaremos obviamente mucho de velocidad, los que seáis músicos de conservatorio ya lo sabréis, pero bueno, estudiaremos mucho las referencias metronómicas aproximadas de lo que implica cada uno de los sistemas, porque a veces me pondrán la referencia exacta, otras veces me pueden poner moderato, adagio, que se tercie. Y luego también veremos pues, un poco los trucos y los tips que utilizamos los músicos, que muchos ya los conoceréis, para saber cuánto es la velocidad, ¿no? Entendiendo el sonido como negro igual a 60, pues si tengo un presto y lo quiero hacer a 120, pues es X a mitad del segundo. Bueno, trabajaremos este tipo de dinámicas para que las controléis en el tiempo récord, que es desde que os dan la partitura hasta que tenéis que empezar a solfear.
¿De acuerdo? ¿Qué ponía en la normativa, en los criterios? Pues que habría cambio de compases, pues aquí lo tenéis, de 6x8 a 3x4, de 3x4 a 9x8, de 9x8 a 4x4. ¿Qué ponía? Que habría figuración irregular, pues aquí lo tenéis, un tresillo, un seisillo, un dosillo. ¿Qué ponía? Que habría equivalencias, negra con puntillo igual a negra, negro igual a negra con puntillo y negra con puntillo igual a negra, ¿vale? Es decir, al final los recursos que utilizas son siempre los mismos, pero cada vez de una forma. Pues el mismo recurso en 3x4, ahora en 9x8, subdivisión binaria, subdivisión ternaria. ¿Qué es lo típico? Pues meter un dosillo en subdivisión ternaria y meter un tresillo, un seisillo en subdivisión binaria. Pues eso lo vais a encontrar seguro. Y vamos a ver ejemplos, pues muchos. ¿Qué es lo que veo yo de ser un poquito, bueno, ir a pillar? Pues poner un tresillo en subdivisión binaria justo antes de una subdivisión ternaria, por ejemplo. Sobre todo en negra igual a negra con puntillo. ¿Qué es lo que me ayuda? Porque sabemos que la velocidad de este tresillo va a ser igual a la de esta. Porque si una negra es igual a una negra con puntillo, la corchea del tresillo va a ser equivalente. Pero claro, eso tenemos que racionalizarlo antes. No te lo puedes encontrar de golpe cuando empieces a leer. Y por supuesto, esta corchea pues ya va a ser más lenta porque es un dosillo. Sabemos que la vamos a tener que alargar. Luego ya veremos técnicas y trucos más habituales de, pues yo pienso que en realidad son con puntillo, que tal, o yo pienso, bueno, fragmento el pulso, pues yo lo subdivido, veremos todo ese tipo de técnicas. En ningún momento de la convocatoria ni de los criterios pone que haya que marcar el pulso con la mano. Es decir, en teoría no es necesario marcar un 2x4 abajo y arriba mientras sucede. Lo que sí que pone es que tienes que tener coherencia en el pulso, es decir, que el pulso tiene que estar, ¿vale? Y que el pulso lo tenemos que marcar. Entonces, eso es necesario. Mi consejo va a ser que, como luego muchas veces también aparecen compases de amalgama, nos acostumbremos muy bien a marcar el pulso y que tenga la destreza suficiente como para solfear compases de amalgama a vista, se permita, digamos, el lujo de marcar el pulso con la mano con el pie y solfear con la otra, ¿vale? Que ese sería, pues en un caso, un extra. Bueno, pues esto es un ejemplo, tengo varios, ya los iremos viendo a lo largo de la programación, pero bueno, para que os hagáis una idea del nivel al que tenemos que llegar, que os tranquilice a los que tenéis un nivel superior y que os haga tener un objetivo a los que creéis que tenéis un nivel más justo o un nivel inferior, ¿vale? Por eso he dicho, y no os preocupéis, que si alguien considera que esto es muy difícil o que le va a costar trabajarlo, que vamos a trabajar en paralelo ejercicios de este nivel para preparar la oposición y ejercicios para alcanzar este nivel para aquellas personas, ¿vale? Al final siempre de las sesiones, de forma voluntaria, los que se quieran quedar, en los que empezaremos por el nivel de primero, segundo, tercero de elemental, el que haga falta, hasta que lleguemos a este nivel que aproximadamente equivale a un cuarto de elemental, primero de profesional, porque bueno, reúne un poco características de la prueba de profesional, pero algunas de las cosas que le emite ya son más de primero o de segundo, sobre todo los amalgamas y las equivalencias. Bueno, hay un poco, perdón, un poco una mezcla, ¿vale? Hoy he preparado una serie de lecturas que ahora las vamos a ver, ¿vale? Cuando pasemos a la parte de videollamada, ¿de acuerdo? Como no tenía muy claro el nivel que podíais traer, he traído lecturas representativas de diversos cursos, ¿vale? Primero, segundo, tercero, cuarto de elemental, para que nos sirviera de toma de contacto y que si alguien no tiene claro cuál es su nivel, pues pudiera utilizarlo a modo un poco de orientación. Pues esta me resulta fácil, pero esta ya me resulta compleja, o todas me resultan fáciles, o me he quedado, en fin, que lo tengáis como orientación, que ahora en la parte de práctica, pues lo vamos a tratar, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto al tema, mirad, me encanta esta imagen. Por favor, yo sé que todos empezamos el tema pues antes de ideas, con todo el tema por delante, mucho que hacer y lo empezamos muy bien. Pero claro, lo importante del tema no es solo que empiece bonito, que también, sino que haya coherencia y cohesión, que lo han puesto muchísimas veces en la normativa, entre todos los elementos. No me sirve de nada empezar un tema brillante, darme cuenta que no me da tiempo, tener que apurar el final, hago las conclusiones rápido y corriendo, de la bibliografía pongo un par de referencias y ahí he terminado, ¿vale? No quiero eso. Por eso vamos a hacer muchos simulacros porque tenemos que trabajar muy bien cuánto sois capaces de escribir, cuánto puede trabajar, porque claro, ahora me preguntaréis, cuando hagamos el tema,